acá, he estado en otras oportunidades en el aula también, y la diferencia es que las otras oportunidades en las cuales estaba, en las otras oportunidades en las cuales he estado, estaba más segura de lo que pensaba que ahora. O sea, las personas, tenemos momentos, ya que vamos a hablar de subjetivación, las personas tenemos momentos en los cuales, con suerte, buena parte de los marcos teóricos que nosotros veníamos trabajando, yo les voy a explicar, no uso el concepto, el término marco teórico, que alguna vez ridiculizaron muy bien en una obra de arte en México, poniendo un marco dorado del cual salían rollos de papel higiénico. Entonces lo teórico no es un marco, lo teórico es una red que uno construye de representaciones, de discursos, de conceptos, etcétera, con la cual de alguna manera se provee para trabajar en las distintas prácticas reales y por lo tanto en distintas prácticas en el campo concreto. Por lo tanto, sí, voy a volver a lo que estaba diciendo. Yo tengo años de docencia, significa cuerdas vocales liquidadas. Entonces, decía, lo teórico no es un marco, no es un lugar dentro del cual uno no pueda salirse de marco o de cuadro, sino que las teorías, en todo caso, son herramientas, como bien se planteó alguna vez, son esas redes conceptuales con las cuales uno, ya sea en investigación o en las prácticas cotidianas, va permanentemente aproximándose a lo concreto. Porque, como bien dice la epistemología, que dice así, sigo creyendo, que trabajo hace unos cuantos años, la que está en la introducción a la crítica de la economía política, se llega a lo concreto por el camino de lo abstracto. ¿Esto qué quiere decir? Pero ¿qué voy a decir que entro en duda en esta época? Entro en duda en esta época porque esta es una época en la cual hay que poder dudar sin dejar de actuar. No podemos hoy en día dejar de reconocer una lectura crítica a los modelos de pensamiento que son, de alguna manera, occidentocéntricos, que responden a una lógica moderna, y por decir de algunos autores que yo no he terminado de incorporar todavía, pero no dejo de escuchar, que son los decoloniales, a una lógica centralista colonial. Entonces, de construir una idea de modernidad del pensamiento, del lugar de la ciencia, del lugar de la verdad, etc., no es sencillo. Hace poco un joven cercano a mí, varón, había subido un mensaje que decía: deconstruirse es lo de menos, el problema es cómo se construye uno después. Entonces, y lo mismo para determinados, yo leo determinados textos, incluyendo un texto que fue fundante de la cátedra, que escribí yo hace muchos años, que se llama Prácticas de Salud Mental, y coincido con algunas cosas y con otras cosas ya directamente me parece que es un texto demasiado centrado en el modelo de pensamiento que tenemos que poder cuestionar. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos algo que es absolutamente incorporado subjetivamente, voy a ir entrando en tema, algo que es absolutamente occidental, por llamarlo de una manera, que es la necesidad o la suposición, porque no es una necesidad, sino una suposición, de que uno tiene que tener claro lo que piensa para poder desarrollar la acción. O sea, más aún, entre las pruebas para diagnóstico de ADHD para niños, hay una que es el Child Behavior Checklist, que tiene una pregunta que dice: ¿piensa antes de actuar? Y da por sentado como un indicador de salud mental un modelo de disociación entre pensamiento y acción que es característico de una epistemología. Piensa antes de actuar. Bueno, vuelvo a qué viene esto. Que vamos a tener que empezar, y particularmente para llegar al campo sí, y yo lo había pensado cuando me mandaron el título, dije: qué interesante, lo voy a tomar por partes. Entonces, lo primero que voy a tomar por partes es procesos de subjetivación. Y la primera aclaración que voy a hacer, quizás algunos ya me la han escuchado, porque esto lo repito siempre, porque hay una especie de confusión en el uso de la palabra sujeto y subjetividad
en el campo psi, porque es retomada a partir del psicoanálisis francés prácticamente como algo del campo psi o del psicoanálisis, es recordarles que la categoría sujeto es importada al terreno del psicoanálisis y del terreno de la filosofía y de otros campos teóricos. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Es una importación teórica. Que sea una importación teórica no descalifica la conceptualización que se pueda armar por ella. Pero tenemos que tener absolutamente claro que cuando nosotros hablamos de sujeto o de subjetividad o de procesos de subjetivación, estamos hablando de una construcción teórico-práctica mucho más compleja que pensar simplemente en un solo referencial teórico. Entonces acá me voy a detener para recomendarles un texto que, según me fijé hoy en internet, está ya en PDF, que es un libro que se llama Sujeto, una categoría en disputa. Es de una serie Sujeto, una categoría en disputa. Es de Ediciones La Cebra. Es una edición, creo que es La Cebra, creo. El autor no tiene un autor, tiene varios autores, pero el primero de ellos es Emmanuel Bisset. Es un equipo de investigadores de Ciencias Políticas del CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, que vienen trabajando sistemáticamente conceptualizaciones postfundacionales. Ese es el primer libro sobre sujeto, el segundo sobre Estado. Y entonces lo que van a ver en ese libro es un recorrido por una serie de autores, en este caso franceses, y se van a dar, ahí van a tener una idea exacta, incluyendo la cara, pero una idea exacta de la diversidad de conceptualizaciones que hay cuando se trabaja sobre la categoría sujeto-subjetividad. Pero también van a tener una información absolutamente clara de que esta es un concepto que no solo viene de una determinada ontología que hace a la filosofía, sino que también básicamente se desliza de sujeto a acción y de sujeto a sujeto político, a subjetividad y posibilidad de transformación, repetición, subjetividad y sometimiento, subjetividad y puntos de fuga. Entonces van a tener ahí unas seguillas. Y todo esto que viene a colación, yo no voy a hacer una larga exposición, que no sé si ni siquiera podría hacer, sobre las distintas formas o conceptualizaciones del sujeto. Pero lo que queda claro, hay dos definiciones que yo uso con frecuencia. Entonces tengo la sensación, estoy en esos momentos en que uno tiene la sensación de que tiene que renovar el vestuario, digamos, pero las voy a volver a usar porque a mí me han sido muy útiles. Una definición de sujeto que es de Toni Negri, que dice: sujeto es un ser común y potente. Es una definición absolutamente spinociana, digamos, ¿no? Como corresponde a Toni Negri. Dice: sujeto es un ser común y potente. Común porque está construido por las determinaciones comunes de la reproducción de la vida, y potente porque tiene capacidad de trascenderla. El sujeto es un proceso de composición y recomposición continua de deseos y actos cognitivos, poner las dos cosas, en las cuales se manifiesta la potencia de la reapropiación de la vida. Y después, pero acá le da un carácter ontológico, el sujeto es, digamos, ¿no? Y después hay un deslizamiento para todas esas formas de pensamiento donde el es ya no es tan claro y lo que aparece es un estar siendo. Lo que aparecen son procesos, movimientos, devenires. Hay un autor, un filósofo, no un filósofo, un autor del pensamiento de cualitativismo en investigación, que es sumamente radical en eso, que dice, toma la frase de Heráclito que dice: no nos bañamos dos veces en el mismo río, y dice: ni siquiera una. Ni siquiera una, porque en el mismo momento en que nos estamos bañando, ya nosotros no somos nosotros y el río no es el río.
Sin embargo, hay un constructo de identidad que atraviesa, se mantiene en este devenir constante. Y entonces ahí aparece, voy a dar la cita del otro término que yo utilizo mucho, un concepto de Agamben, que dice: una subjetividad se produce cuando el viviente metió la categoría vida. Voy a volver antes para la de Tony Negri. Me voy a centrar en cómo pone la categoría potencia y cómo utiliza el concepto de potencia. Cognatus es tomado en todo caso de Spinoza. Pero vuelvo a Agamben dice: una subjetividad se produce cuando el viviente entra en contacto cuerpo a cuerpo, y ahí mete el cuerpo. Se acabó la división con que nosotros trabajamos la mente, etc. Cuerpo a cuerpo, con los dispositivos que le ha sido dado atravesar, entre ellos el lenguaje. Y al meter esta idea de dispositivos, mete simultáneamente la idea de una herramienta de producción de subjetividad, de una herramienta de subjetivación. Y estos dispositivos, en todo caso, no son sino la concreción permanente de formas institucionales. Y se definen las formas institucionales como los modos que tienen determinadas relaciones sociales en determinados momentos. ¿A qué los estoy llevando? Al primer punto del título, procesos de subjetivación. Hacer un hincapié en la palabra proceso, hacer una puesta entre signos de pregunta de algunas certezas que nosotros tenemos con respecto a de qué hablamos cuando hablamos de subjetividad o de sujeto, de qué hablamos cuando hablamos con algunas, sosteniendo algunas posiciones que nosotros damos por sentadas, ontologizando determinados marcos teóricos. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que hay gente que cree que realmente existen las estructuras. Y cuando digo existen, que tienen existencia material. Ojo, tienen existencia concreta. ¿Concreta qué quiere decir? Que yo abstractamente puedo... Y a veces también he dicho que esta especie de fe en la estructura, en la inmutabilidad de las estructuras, debe ser un deseo muy importante de que se mantenga algo en un periodo en que todo parece que cambia. Y en última instancia una especie de sueño platónico, hay una esencia que se mantiene. Todas estas cosas no quieren decir que uno no utilice la categoría estructura. Quiere decir que tiene que saber que lo que está usando es simplemente una categoría. Que nada nos puede decir con respecto a algo así como algo esencial del ser de nada, ¿no? Es la forma que nosotros estamos construyendo. Entonces, esto es para decir con frecuencia, porque yo escucho en nuestros campos, por ejemplo, una cierta inmutabilidad de la idea de estructura. Se cae también, y acá estamos en un desafío importantísimo, porque todo el pensamiento occidental está basado en una lógica de exclusión, o sea, en una lógica de exclusión positivo-negativo, en una lógica de exclusión verdadero-falso, en una lógica de exclusión femenino-masculino, en una lógica de exclusión así sucesivamente, cuerpo-mente, individual-social, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es un ejercicio permanente de deconstrucción de una tendencia a la comprensión, siempre en términos de exclusión binaria. Y en este sentido, efectivamente, hay muchas formas de pensamiento no hegemónicas que incluyen la posibilidad de la coexistencia permanente, no solo de una amplia diversidad, sino de la coexistencia de pares que, sin embargo, no son antagónicos en un sentido esencial. Y esto va a volver después sobre el tema de producción de subjetividad. Estamos muy acostumbrados a la necesidad de enmarcar con toda claridad, como la botánica hizo en algún momento, como la zoología hizo en algún momento, dividir lo
lo orgánico de lo inorgánico, hasta que aparecieron los virus que se cristalizan, dividir los géneros entre dos, dividir el reino animal del reinado de lo humano, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, cuando se empieza a conmover, va produciendo de alguna manera prácticas diversas. Entonces, cuando hablamos de procesos de subjetivación, wow, ahora sí que no veo nada. Además, me había olvidado decirle Bleichmann, por eso me sirve más apunte. Este verano estuve trabajando un texto de Silvia Bleichmann que había leído hace unos cuantos años y que no había vuelto a releer. Y los libros, las teorías y todo se releen de otra manera a partir de cambios de los acontecimientos. Eso muestra que hay lecturas que solo se pueden hacer y comprensiones que solo se pueden hacer en determinadas circunstancias, no en otras. Entonces volví a leer el libro de Silvia Bleichmann, es un libro de ella que se llama Paradojas de la sexualidad masculina. Y entonces encuentro muchas cosas muy interesantes, un libro que vale la pena de leer, pero ella dice, tengamos cuidado de eso, porque en realidad no hay que confundir, dice con frecuencia, en el discurso del psicoanálisis se confunde sujeto con aparato psíquico. Yo dije que es absolutamente cierto. Muchas de las veces que nosotros hablamos de sujeto y usamos la palabra sujeto, porque ya nadie usaría aparato psíquico porque es una antigüedad, pero en realidad ahí donde decimos sujeto, la categoría que estamos usando después para pensar es la de aparato psíquico, en el sentido freudiano. Y lo segundo que dice, no hay que tirar aparato psíquico por la borda, es una herramienta que puede ser útil para definir un campo y para definir una práctica. Siempre y cuando se reconozca que es una herramienta, agregaría yo, y siempre y cuando se reconozca que no es que hay un aparato psíquico dentro del cerebro, que es un constructo teórico que se hizo en determinado momento tratando de parcializar algo que en realidad, desde muchas lógicas, no es parcializable porque otra de las dualidades que nosotros estamos hoy en día teniendo definitivamente que desandar es la dualidad mente-cuerpo. ¿Sí? Ahora, otra, esto es porque después cuando veamos tensiones, vamos a ver que las tensiones a veces son entre dualidades, algunas de las cuales son un constructo. ¿Sí? La segunda, digo porque son debates del campo psíquico. La dualidad mente-cuerpo, que después vamos a ver, hoy en día se manifiesta en una tensión y en un antagonismo entre una tendencia, casi diría hegemónica, un biologismo, un neobiologismo duro, basado en las neurociencias, a la cual con frecuencia nosotros le contestamos con un psicologismo igualmente duro. Y cerramos los ojos frente a los descubrimientos con respecto a los avances de la neurociencia, decimos como el inglés que vio por primera vez una jirafa, cerró los ojos y dijo: ese animal no existe. Yo sé que esa es una buena metáfora para lo que pasa a veces cuando uno se enfrenta con un pensamiento que no tenía trabajado en eso. Vio una jirafa, cerró los ojos y no existe, no puede existir. Bueno, pero eso lo voy a tomar después. El segundo punto de producción de subjetividad rompe definitivamente es entre el clásico debate entre individuo y sociedad. La categoría individuo es un constructo moderno. Es un constructo absolutamente moderno. Y obviamente nos subjetivamos como individuos. No necesariamente en todas las culturas la gente se subjetiva como individuo. Pero una vez que nosotros nos subjetivamos como individuos, consideramos que individuo es equivalente a sujeto, subjetividad y aparato psíquico, todo junto. Y universalizamos, ahí viene el concepto de universalización, fuertemente criticado por algunos autores, porque universalizar es asignar al universo una categoría que en realidad es local. Bueno, universalizamos de alguna manera
una forma particular. Y llegamos a decir cosas oximorones de la calidad de, por ejemplo, decir, practico el psicoanálisis individual. Es un oximorón eso. Pero ojo, porque la palabra construye la práctica. Y si uno en realidad cree que está atendiendo a un individuo, en realidad va a creer que lo que está trabajando, en realidad va a terminar actuando como si ahí hubiera un individuo y no una multitud. Que es lo que en general sucede. Entonces, vuelvo a la definición de proceso de subjetivación o cómo se produce una subjetividad. Cuerpo a cuerpo, o metiendo el cuerpo, o el cuerpo y los dispositivos, da cuenta de que ya no estamos hablando de algo que sea la mente. Segundo, coloca los dispositivos, y estos dispositivos, que son formas institucionales, entre ellos, va a decir, el lenguaje, estos dispositivos definitivamente son constructos sociales. Y cuando uno dice se construye en relación a otro, está diciendo permanentemente que no hay una posibilidad de diferenciar entre la determinación social y el individuo. El individuo es un constructo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de subjetividad? Estamos hablando en nuestras prácticas de singularidades. Pero lo genérico no es lo externo a la singularidad. Lo genérico, y cuando digo lo genérico estoy hablando de lo general, o sea, de lo social, incluyendo el lenguaje, no es externo, no es o singular o general. Lo genérico constituye lo singular. La química del mármol es la misma química para cualquier mármol, pero la piedad es única. No sé si es más o menos claro. Entonces, después, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en la clínica, trabajamos con singularidades. Pero creer que esa singularidad es un individuo y que tiene algo que puede ser considerado lo no social, no existe. A menos que creamos en el alma, que como diría Politzer, la mente es una heredera laica del alma, decía Politzer. Bueno, esto con respecto a ese punto en el cual estaba. Alguna vez, y esto es todo lo que a mí, yo tengo la cabeza totalmente revuelta en este momento, nosotros propusimos un modelo de trabajo que nos ha sido muy útil en la investigación, una parcialización metódica, quiere decir a los fines del método, no considerando que estas son cosas divisibles en el campo de lo concreto, sino porque nosotros queremos en el método de investigación para pensar los procesos de producción de padecimiento subjetivo y los procesos que se incluyen en el campo de la salud mental, pensamos una articulación entre lo económico, lo institucional y la vida cotidiana, y esta articulación pasaba de económico como las formas en que una sociedad produce y se reproduce en términos de bienes y distribución, las instituciones por la forma en que se manifiestan relaciones sociales en momentos determinados, si tomo el modelo de la familia, y la vida cotidiana, porque como diría Agnes Heller, es la forma en que se particulariza lo genérico social. No se singulariza, sino se particulariza. Esta organización del tiempo, del consumo, de los bienes, etcétera, de la vida cotidiana, es un conjunto de prácticas, en todo caso, que está socialmente construido en lo económico y lo institucional, pero que es absolutamente singular, sobre todo en sociedades que se desagregan rápidamente. Esto tengo la sensación de que yo ya lo estoy abandonando, pero lo voy a volver a decir. Para trabajar esto suelo usar un ejemplo de un libro de Brodel sobre el Mediterráneo,
Braudel es ese autor francés que trabaja la temporalidad en 3 dimensiones, trabaja la corta, la mediana y la larga temporalidad para realizarlas una incorporada en la otra, en la articulación, por decirlo. El título del texto que estoy mencionando se llama El Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo durante el reinado de Felipe II. Entonces tiene el Mediterráneo, que es un mar, prácticamente dura milenios. La cuenca del Mediterráneo es una formación geopolítica que dura unos siglos. Y el reinado de Felipe II es más o menos, si es Felipe II, no fue, es más o menos ese instante que dura la vida de una persona en la historia, ¿no? Y cuando concentran 3 temporalidades en una, en el análisis, pero además en algún momento toma una carta que un estudiante alemán, creo, le manda a sus... está estudiando en Venecia y le manda a sus padres una carta y que se ve que mucha intimidad con ellos no tiene, como suele suceder en esa familia de esa época. Entonces la carta es muy larga y le cuenta lo que hace, lo que come, cómo se viste, lo que ve en los negocios, etc. Y con esa descripción de la vida cotidiana de un estudiante reconstruye las rutas de comercio del Mediterráneo. Y si nosotros viéramos cómo funciona en un momento nuestra vida cotidiana, podemos reconstruir desde las rutas del comercio hasta las condiciones globales de producción. En la forma en que una persona transcurre las herramientas que usa, cómo se comunica, etc. A su vez, ¿no es cierto? Este centramiento en la vida cotidiana es un elemento importante para nosotros de análisis para llegar a la singularidad, porque ahí también las formas institucionales, por ejemplo, los vínculos familiares, las prácticas de crianza, los discursos sobre las relaciones materno-infantiles, etc., se conjugan. ¿Por qué digo que todo esto está en remoción? Está en remoción por 2 causas. Porque se ha acelerado hasta el infinito en los últimos, desde el 2008 hasta ahora, desde la crisis del 2008 hasta ahora, se ha acelerado esta especie como de caída, de desarmado del mundo que se armó en la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado. Estamos asistiendo rápidamente a lo que es un descentramiento de toda la Organización Mundial del Poder, tal cual quedó a finales del siglo, a mediados del siglo pasado, cuando, como dice la historia, se repartieron el mundo con un puro y un vaso de whisky, Churchill, Roosevelt y Stalin, ¿no? Ahora, ese descentramiento no es únicamente un descentramiento que permite la aparición de economías, de otros factores de poder en la economía y en lo militar. Es también la aparición definitiva de otros discursos y de otras formas de construcción de la realidad. Definitivamente. Y además, lo otro es que han ido apareciendo sucesivamente una serie de actores sociales que estaban absolutamente invisibilizados como actores sociales. Y voy a poner en ello, por supuesto, tratándose de este momento, un ejemplo que son los movimientos de diversidad de género y los movimientos de mujeres, y otro, y tratándose de América Latina y existiendo un Estado plurinacional como el de Bolivia, la primera vez que emergen como actor social, de la manera que emergen, y antes de Bolivia, como fue lo de los zapatistas, emergen como actor social definitivamente en una vuelta de tuerca con respecto a algo que sucedió hace cientos de años, las pobladores, las culturas, los sujetos y los discursos y las lenguas que estaban dadas ya por no existentes o por antiguas o originarias, pero por de ninguna manera como parte del presente. Todo esto no sucede solamente en América Latina. O sea, muchos de los autores que yo estoy revisando ahora, curiosamente, no son europeos. Estoy leyendo autores que eventualmente pueden ser, por ejemplo, del África. Se está produciendo, y a mí me interesa particularmente, porque lo que producen es una reversión de cualquier lectura. Les pongo un ejemplo.
La vez pasada leí un texto que es una afirmación que dice, que habla por supuesto de esta cuestión de la mujer como las mujeres, como un misterio, etcétera, etcétera. Y entonces toma una frase de Freud que dice el continente negro. Tan misterioso como el continente negro. El continente negro nunca fue misterioso para los negros. Lo que fue dominado, no misterioso. Dominado, destruido y si quieren, masacrado. Pero para uno no es un misterio. Para los que lo habitan, no era un misterio. El misterioso era para los conquistadores. Entonces, esa visión es muy notable, porque uno cuando lo empieza a leer va encontrando como... Es en los procesos de lectura donde de repente algo que hasta ese momento a uno le parecía normal, una metáfora, como el continente negro, de repente dice, pero ¿qué tanto misterio? Ellos sabían quiénes eran, el problema es que los que no sabían quiénes eran son los que llegaban. O sea, es la construcción del otro, es eso. De eso estamos hablando, de una cultura que hace una particular construcción del otro. Los decoloniales, debate que tengo con ellos, van a decir que esa construcción del otro basada en la idea de raza y que se funda en la conquista y a su vez es la condición del nacimiento de la modernidad, es necesariamente una construcción que está destinada a de alguna manera anular, invisibilizar o sacar ese otro. Mi debate, ¿cuál es? Con algunos de ellos, internamente. Que en realidad eso existía desde antes de la conquista. Porque existía el judío en Europa, aún en el medioevo, y porque existió el esclavismo. Entonces, lo que hace, sin embargo, lo que sí efectivamente da pie a la modernidad, desde el punto de vista de construir todo un mundo nuevo, etcétera, etcétera, es la conquista de América. Pero previamente, tanto es así, que uno de estos autores hace un comentario, dice que en el momento en que se descubre América, la Iglesia tiene un debate interno acerca de la pregunta si es lícito atacar a alguien que no nos ha atacado. Entonces, para mostrar cómo se construye la justificación que después se va a amparar en la categoría de raza para poder finalmente plantear un sometimiento de pueblos completos, toman una referencia que Santo Tomás hace a Aristóteles, que dice: es justo y lícito que el superior domine al inferior. Por ejemplo, el hombre a la mujer y al niño. ¿Qué? No, Santo Tomás, no San Agustín. Dije San Agustín, es un error. No, es aristotélico tomista, porque San Agustín no está tan en la línea aristotélica, es Santo Tomás. Fue un error mío. La frase que toma de San... Me acuerdo del debate con esta persona que lo planteaba, que es un filósofo boliviano. Yo cuando él dice eso le digo, entonces resulta que el patriarcado era anterior. Que el modelo no lo dio el sometimiento de los pueblos originarios, sino que el modelo lo venía ya contenido en la lógica del patriarcado. Pero a su vez, San Agustín, ahora sí, dice: el alma debe dominar al cuerpo como el amo al esclavo. No solo maneja la dualidad mente-cuerpo, sino que la maneja ya claramente con una estrategia que plantea una lógica de dominación o de apropiación de un sujeto sobre otro. Lo que pasa es que lo que se va a construir probablemente en el capitalismo es la posibilidad de objetivación absoluta. Judith Butler tiene un libro que se llama Marcos de Guerra, Vidas Lloradas. Y curiosamente, la autora que trabajó siempre el tema género, en ese libro trabaja específicamente la guerra de Irak y Guantánamo. Guantánamo, que es el modelo del campo de concentración, el primer campo de concentración global, porque no sucede en un país, sino que tiene prisioneros que son tomados en un lado, torturados en otro, trasladados
a un tercer lugar que es un lugar ninguno, etc., cuyas poesías ella publica, porque al recuperar la poesía muestra la palabra de ellos, utiliza la categoría vidas que no merecen ser lloradas, porque dice que lo que caracteriza resuena como el vidas que no merecen ser vividas, que es de los nazis, ¿no? Dice, vidas que no merecen ser lloradas, dice Judith Butler. ¿Por qué? Dice, porque lo que caracteriza la vida humana es el duelo por su pérdida. Y en esta época se construye una diferenciación entre vidas que merecen duelo y vidas que no merecen ser lloradas. ¿Está? Entonces, en esto, que lo pongo así, uno podría decir, sin embargo, hay algo que es estructural, fue estructural al nacimiento mismo del capitalismo y previamente a la sociedad mercantil, que es esta cuestión de hacer aparecer como relaciones entre cosas lo que son relaciones entre personas. ¿Sí? Estructural. Entonces uno podría decir, está contenido, acá sí voy a usar la palabra estructuralmente en el capitalismo, la posibilidad de la objetivación del otro. No solo del otro, sino de la vida misma, porque si hay un mito que construye Occidente, es el mito, yo siempre digo, la modernidad es un sueño obsesivo, el mito del dominio del hombre sobre la naturaleza. Y la naturaleza vivida como un recurso, y por lo tanto la vida utilizada como un recurso, en este sentido inagotable. Ustedes piensen en una sola cuestión que es básica, se desnuda hoy en el derecho. A nosotros nos ha parecido sumamente natural que existan personas no físicas en el derecho. ¿Saben a qué se refiero? Me refiero con una persona no física. O sea, una empresa es una persona no física. Una empresa puede demandar al Estado, un fondo buitre puede demandar a un país y terminar triplicando la mortalidad infantil de ese país en el África para que se cumplan sus derechos de propiedad sobre bonos comprados, etcétera, etcétera. Pero cuando un país de América Latina coloca la naturaleza como sujeto de derecho, se complica todo. Entonces una empresa sí, pero la naturaleza no. ¿Esto a qué viene? A que esta capacidad de objetivación tuvo un elemento, una herramienta fundamental, que es la ciencia. La ciencia ocupó en la modernidad el lugar de razón de poder que había dejado vacante la religión. Si antes era así porque lo decía Dios, pasa a ser así porque lo dice la ciencia. Es verdadero. Y por lo tanto se supone una ciencia no objetiva, digamos, objetiva en el sentido de que no tiene un sujeto, y cuando digo que no tiene un sujeto, no me refiero a que no la pensó una persona, también plantean eso, que tiene que borrarse el sujeto, sino que no tuvo un sujeto social, y al no tener un sujeto social, al ser un conocimiento universal, es verdadero para todos. Y de ahí se produce un segundo deslizamiento que es bueno. El 99% de las bacterias las mata el isofor. Mira el calcio que necesitan sus hijos está contenido en tal postre. Después viene el tema de lo médico, la salud, la felicidad, etc. Deriva como segundo hijo. Entonces, nosotros tenemos que en el siglo XX esto llega como a una expresión extrema. Se industrializa la muerte y además por primera vez hay armas que pueden destruir la humanidad. Y ahí, cuando la ciencia demuestra el lado terrible, que estaba ya prefigurado en Frankenstein, porque la ciencia ficción siempre se adelanta, entonces ahí es cuando algo también de esta confianza en el pensamiento moderno se empieza a derrumbar. No sé si es posible seguir escribiendo después de Auschwitz, pero probablemente no es posible seguir creyendo que todo lo que venga de la ciencia es bueno. Y sin embargo,
la subordinación de la producción de conocimiento técnico y tecnológico a la necesidad de construcción de riqueza va haciendo avanzar este tipo de modelos y recolocando en lugar a la dimensión de lo subjetivo y de lo humano. Bueno, prácticas y políticas. Todo esto fue como decir... La intro. ¿Qué? La introducción. No, esto fue para decir, ¿de qué? ¿Me van a perdonar una grosería? ¿De qué carajo hablamos cuando hablamos de subjetividad? Ese es el punto. Y después yo veo debates así donde la gente con toda seguridad dice, bueno, pero eso no es político, eso no es social, eso se sale del orden de lo político. Veo, es muy curioso, distintas formas de posicionamiento con respecto a la teoría. Y este verano leyendo un texto de Umberto Eco, hay un texto, estuve revisando un texto que se llama La Nueva Edad Media, la reaparición de cosas medievales, ¿no? Y hay un texto de Umberto Eco que trabaja el problema de la autoritas en el conocimiento. Y dice, la autoritas, dice, es esa razón por la cual cuando uno lee un texto medieval, que está obligado, el autor del texto medieval, está obligado a citar permanentemente a los maestros y a los pensadores internos de la Iglesia, San Agustín, Santo Tomás, etc., uno tiene la sensación de que todos los textos de los escritores medievales, de los pensadores medievales, son iguales, hasta que descubren que no dicen lo mismo. Porque el principio de la autoritas permite sumar citas del autor, haciendo como que uno, no como uno sigue el autor, pero utilizarlo para afirmar cosas distintas. No sé si les suena. No es un problema de las teorías, es el problema del uso de las teorías. ¿Está claro? Es un problema de la vinculación personal con la teoría. Y curiosamente uno encuentra en el núcleo de buena parte de la forma en que nosotros en nuestro campo utilizamos las teorías, una práctica medieval, que ha sido probablemente, se ha mantenido, se ha traducido, se ha transmitido a lo largo de las formas académicas internas o externas. Es una posición con respecto al texto que yo lo utilizo para darle peso de verdad a lo que yo quiero decir, pero que tiene que quedar escrito de tal manera que parece que lo diga el maestro, lo dijo el maestro. No sé si decís más. ¿Qué? La autoridad se llama eso. Es norma en la escritura medieval. Vuelvo a esto. Entonces, estamos en un, como les digo, yo que estoy en este periodo, que estoy revisando la forma en que uso los textos, lo que leo, lo que tengo que leer, acumulando lo que tengo que revisar, o sea, tengo que volver más o menos a la primaria. Y eso que aprendí a usar computadora. Pero ahora vamos a trabajar, esto fue para decirles, vamos a problematizar el concepto de sujeto y subjetividad. Para que después nos podamos sentar, inclusive, a pensar cada una de las prácticas que hacemos en nuestro campo. Porque todas las prácticas que hacemos en nuestro campo corren el riesgo siempre de estar incorporando este posicionamiento moderno de objetivación del otro. Siempre. Bueno, ahora vamos a hablar de prácticas y políticas. Cuando hace muchísimos años empecé el texto Prácticas de Salud Mental, ¿hasta qué hora tenemos? A las 9. ¡Wow! ¿Ya terminamos? Sí, ya terminamos. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, en términos prácticas, prácticamente, valga la redundancia, es un sello que tenemos en el trabajo, los que trabajan conmigo, yo misma llevo el sello de los términos prácticas, porque el Prácticas de Salud Mental hace 1000 años fue como fundacional y de hecho lo seguimos usando. Pero en términos prácticas, en realidad originalmente fue un deslizamiento que se hizo desde una categoría que es praxis a
concepto fuertemente utilizado en el campo de las ciencias sociales, que es el de prácticas sociales. Y cuando decimos práctica social, acá viene otra dualidad, otro antagonismo, otro pensamiento binario que hay que romper, que ya lo mencioné antes. No existe la diferenciación teoría-práctica. El Evangelio según San Juan dice en un principio era el verbo, pero el Fausto de Goethe dice en un principio era la acción. Entonces, una práctica contiene el pensamiento. ¿Qué sería manga de burro? No saben nada. No saben pecar tampoco. Hay que enseñar el profe. Bueno, el concepto de prácticas, cuando uno dice prácticas de crianza, en ese gesto con el cual la madre cuida de determinada manera un bebé, está contenido toda la producción de sentido de una cultura, por lo menos en lo que hace la construcción materna, la construcción de los cuidados. Entonces, no existe una teoría. Ahora nosotros somos capaces de leer 8 libros para criar un bebé. Eso es de nuestra cultura, ¿eh? El manual, y ahora lo buscan en internet, el manual, ¿cómo se llama? El tutorial. Y cuando nació mi hijo menor me entregaron el bebé en el sanatorio y un manual del bebé 0 kilómetros que venía con toda, como si fuera un auto, con todas las indicaciones para cuidarlo. Pero al margen de eso, nosotros vemos que toda sociedad, toda cultura tiene una práctica de crianza, y que esa práctica de crianza, que incluye a algunos, excluye a otros, coloca, trabaja la temática de género, etcétera, etcétera, que además tiene que ver con los lenguajes, con las formas de dominación, esas prácticas de crianza determinan fuertemente en los primeros tiempos de vida, casi diría, los procesos de subjetivación. Acá me voy a detener porque he hecho hincapié en el lenguaje en un debate que está así, ardiendo, que es el debate del lenguaje inclusivo. Porque es un acto político, después vamos a ir a las políticas, ¿qué son las políticas? Es un acto político de un actor social tratando de incorporar la aparición, así se sostiene, la puesta en escena en el lenguaje mismo de quienes estaban invisibilizados por el lenguaje binario femenino y masculino. Al margen de que le voy a decir la verdad, a mí me cuesta muchísimo usarlo. Soy una persona de otra generación, hace toda una vida que habla de otra manera, no lo voy a cambiar fácilmente y no voy a escribir con facilidad de otra manera, pero no racionalizo. O sea, digo, lo que pasa es que no puedo por ahora. No lo racionalizo. Leo demasiadas racionalizaciones. Pero quiero decirles que no es así, que el español es particularmente sexista. Por ejemplo, en inglés, ustedes dicen, boy es niño, girl es niña. Boys son todos niños varones, girls son todas niñas mujeres. Y children es todos los niños, niñas y lo que venga, que son más chicos que los adultos. O sea, uno puede decir she or he, él o ella, o it, que es eso. No hay un lugar para... Pero después dice they y da lo mismo. No es ellos ni ellas. They sería el equivalente a decir ellas. ¿Está claro? Children sería el equivalente a decir niñes. Claro. Bueno, les puedo decir que es mucho más complicado que eso cuando uno se mete con el guaraní o se mete con el náhuatl, por ejemplo, que puede llegar a encontrar lenguas que los verbos tienen género, camina o camino, según sea varón o mujer, o otras en las cuales el género solo existe en la época reproductiva, pero niño y niña no existen, son niñas, vendría a ser, y viejo y vieja, lamento decirlo, tampoco. Solo existe el género en la edad reproductiva. Entonces,
vuelvo a esto. ¿Para qué traía esto? Porque no es lo mismo como uno se denomina y es denominado en las prácticas discursivas. Ahora voy a poner prácticas, lenguaje y discurso, en las prácticas discursivas sociales, que además pueden ser pensadas en términos políticos. El lenguaje es político. ¿Sí? Y cuando digo el lenguaje es político, tengo que terminar recalando en que no hay práctica que no lo sea. Si por política se entiende la forma en que se regulan, enfrentan, entran en conflicto o se dirimen cuestiones de definición y poder en el campo de la sociedad por parte de distintos sujetos de actores. Entonces, esta idea de que puede haber una sociedad sin política, de que puede haber una sociedad política, es prácticamente la idea de que puede haber una sociedad mecánica. Es la idea de una sociedad mecánica, es una idea de una sociedad. Sonia Fleury tiene un libro que se llama Estados sin ciudadanos. Bueno, la idea de una sociedad donde no se gestiona el conflicto de alguna manera, el conflicto político, es la idea prácticamente de una sociedad sin sujeto. Es el sueño de una sociedad sin sujeto. Esto aparece casi de manera delirante en un texto de Skinner, el padre del conductismo, que se llama Walden 2. Cuando Skinner plantea Walden 2, ¿qué es lo que está planteando? Una sociedad utópica, porque Walden era una sociedad utópica, está planteando una sociedad utópica donde todas las personas tienen sus conductas programadas. Él dice, si lo que pasa es que las sociedades funcionan mal porque las personas todas están programadas, esto ya lo había dicho en un texto que se llama Más allá de la libertad y la dignidad, todas las personas están programadas, pero lo que hay que hacer es programarlas científicamente. ¿Cuál es la falla que tiene el modelo de Skinner? ¿Cuál es el punto de fuga que tiene el modelo de Skinner? ¿Quién programa a los programadores? Eso, en todo el libro, que yo lo leí detenidamente, no tiene respuesta. Da la impresión de que nacieron una casta, que son los programadores, que son los que tienen, ellos sí, la libertad de decidir cómo se programan a los otros. No sé si... El mundo feliz de Huxley, claro. Pero, ¿a qué voy a esto? Porque voy a entrar ahora en el campo sí. Antes tensiones y antagonismo. Me había olvidado. Y uno hoy en día dice tensiones y tú le pega a García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia. Y el libro, Las tensiones creativas. Tensiones creativas. Pero la tensión, o la idea de anular la tensión, es prácticamente la idea de anular la vida. ¿No? O sea, todo proceso singular o social o genérico transcurre en la producción constante de tensiones que deben ser resueltas. El problema, como lo plantea a veces García Linera, que lo termina planteando siempre dicotómicamente, pero no está mal. Pero algunas de esas tensiones son antagonismos. Y cuando digo que son antagonismos, lo que se define como antagonismo es dos opciones que no son dialectizables. Otra cosa que nosotros tenemos fuertemente incorporada es la idea de la dialéctica. Tesis, antítesis, síntesis. Vamos con Hegel hasta el infinito. No, ¿no es cierto? Esas solamente lo que están ahí en tensión permanente, y esa tensión permanente es aquello con lo cual se gestiona todo el tiempo el conflicto o la contradicción. Voy ahora a cuando yo voy a hablar de... Yo suelo decir que la contradicción, el antagonismo, no la contradicción, el antagonismo central de nuestra época es esta tensión permanente entre subjetivación y objetivación. Entre todas las fuerzas que hoy en día, y que son muchas, no son pocas, pero no se manifiestan de las formas convencionales de la política, luchan
se manifiestan como agentes, como actores, como los quieran llamar, en la línea del planteo de la defensa de la vida, por llamarlo de alguna manera. O de la aparición en el escenario, o de la aparición en el campo de, vamos a utilizar una categoría, derechos. Y la otra, el otro polo del antagonismo, es la tendencia a subordinar cada vez más la vida, entre ellas la vida humana, a la acumulación y a la concentración de bienes y ganancias. Digo la vida y no solamente la vida humana, estoy hablando de la vida en general. Y este doble polo tiene una emergente ahí, que es un producto paradójico de la modernidad, que es esta cuestión de los derechos humanos. Y dentro de ello la categoría de dignidad. La definición de dignidad es que ninguna persona sea tomada como objeto, como medio o como mercancía. Es una definición sencilla. Sin embargo, es inaplicable. Es absolutamente inaplicable en las condiciones actuales. Eso lleva a un autor, a Marcelo Raffin, a decir que los derechos humanos son la producción más paradójica de la modernidad, promesa incumplida e incumplible. O sea que dentro de los marcos en que se produjo esta categoría, es imposible garantizar su cumplimiento. No sé si es más o menos claro. Y por cierto, Boaventura de Sousa Santos dirá, además se necesita un diálogo transcultural. ¿Por qué? Porque cuando se fue a hacer la Declaración de los Derechos Humanos del África, terminó siendo de los derechos de las personas y las comunidades, porque para muchos pueblos africanos la definición del individuo era secundaria a la definición de la comunidad. Entonces, esto lleva definitivamente un antagonismo que se resuelve en la aparición de actores que son políticos. Ahora sí voy a entrar en el terreno del campo psíquico. Primero, yo he escrito mucho sobre el campo de la salud mental, pero el campo psíquico no es el campo de la salud mental, no es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo psíquico, que agruparía a los actores, los agentes y el hábito, diría Bourdieu, con una cierta especificidad, que por decirlo de manera redundante, se ocupan de aquello que sería lo psíquico, lo psicológico o lo psi en general, coincide, y por supuesto son entidades profesionales, prácticas profesionales, textos, discursos, organizaciones académicas, etc. Todo esto coincide en buena parte con el campo de la salud mental, pero no necesariamente coincide en su conjunto con el campo de la salud mental, porque el campo psi se manifiesta además en otro terreno de prácticas sociales, no solamente en el de la salud mental, está en la justicia, está en la educación, etcétera, etcétera. Entonces, atraviesa transversalmente prácticas que no necesariamente están en el terreno del campo específico de la salud mental, el cual no me voy a dedicar a definir ahora. Pero ya saben que yo digo que su éxito sería su desaparición. No te contesta ninguno, profe. ¿Qué? No te dice nada ninguno. No, ya la decimos. Son todos buenos, ¿viste qué te dije? Entonces, ¿cuáles son las tensiones que atraviesan el campo psi ahora? Y que tienen mucho que ver con ese antagonismo central del que mencionaba antes. Una es el uso político-ideológico de la producción de neurociencia. Yo les aconsejaría, hoy sale un artículo, creo que en página 12, de una persona del campo de las neurociencias que investiga la conciencia. Es un artículo que merece ser leído por una sola pregunta que se hace, que nosotros que interpretamos sueños todo el tiempo no nos hemos hecho, primero porque nos dedicamos al inconsciente, no a la conciencia. Y él se pregunta por la conciencia, en realidad investiga las personas en situación de pérdida de conciencia, las personas en coma, etc.
Y a partir de ahí es una pregunta que tiene muchos elementos filosóficos. Dice, lo asombroso no es que una persona pierda la conciencia porque se desmaya, porque entra en coma o porque la anestesia. Lo asombroso es que cuando la recupera sigue siendo el que era. ¿A dónde estuvo? Es una pregunta original. Hoy en día las preguntas originales son indispensables. Yo dije, claro, nunca se me había ocurrido pensarlo. ¿Dónde? Es como si nosotros dijéramos, bueno, estaba ahí latente y reapareció, ¿no? ¿A dónde está la conciencia cuando una persona no está consciente? Y a todo esto termina afirmando de que no hay, rompe definitivamente con la teoría de las localizaciones cerebrales, pero arma casi una construcción científica. Esos son autores que merecen ser leídos. Otros que escriben libros, por ejemplo, como El cerebro y el corazón de las mujeres, no. Eso definitivamente no. Y eso cuando uno lee que, por ejemplo, que todo el problema del aprendizaje se reduce a el cerebro en la escuela, tampoco. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a aparecer esta utilización de un neobiologismo duro que alguna vez fue, en la década del 90, el genetismo, hasta que se descubrió que la genética no era exactamente algo así como gen es destino, hasta que se descubrió, entre otras cosas, la epigenética. Entonces, este biologismo duro viene acompañado de una perspectiva y de una idea global de sociedad y de dominio de las sociedades. Por algo, el Banco Mundial escribe un texto que se llama, en 2014, su informe sobre el desarrollo mundial, se llama Mente, Sociedad y Conducta. Y que de qué deviene del descubrimiento de la economía neoclásica de que el sujeto no es racional. Eso fue un premio Nobel. El sujeto de la economía clásica era un sujeto racional que tomaba decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. El sujeto moderno, por definición. Cuando la economía empieza a dudar de que esto sea así, descubre que la gente toma decisiones que no están basadas ni necesariamente en el egoísmo, ni necesariamente en la relación costo-beneficio, entonces que toma decisiones que para ellos entonces son irracionales, dentro de la racionalidad que sostiene. Entonces empieza la búsqueda en el terreno de las neurociencias y de las psicologías cognitivas, que reciben muchísimo impulso, de las explicaciones necesarias para poder de alguna manera capturar a este sujeto que no es racional, irracional. En la toma de decisiones, el estudio de toma de decisiones. Pero esto se traslada al campo psi, porque convoca al campo psi, y se transforma en un modelo de pensamiento muy hegemónico porque viene fuertemente ligado a la promesa de salud y felicidad perfecta, que es la promesa actual. En el mismo territorio, nosotros, y cuando digo nosotros, digo, hoy ni yo sé si soy de los nuestros, estamos en una época complicada. Y cuando digo nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Es un mar difuso de gente que trata. No, nosotros somos, por ejemplo, los Fórum Infancia, que luchan contra la medicalización de la infancia extrema, de la forma en que se está haciendo. Nosotros somos los que sostienen en algún lugar prácticas clínicas que hacen a la escucha de la singularidad y que reconocen al otro, que no son todos los que dicen que escuchan la subjetividad, claro. Pero nosotros somos probablemente aquellos que dentro del campo psi estamos dispuestos a admitir la incompletud de nuestras teorías y a trabajar interdisciplinariamente. Nosotros somos los que reconocemos que todas nuestras prácticas tienen una dimensión política y que todas nuestras prácticas, al tener una dimensión política, tienen una dimensión ética, y que esta dimensión ética es básicamente un posicionamiento en relación al otro, y nosotros somos los que sabemos que manejar un campo de conocimientos de una manera más o menos eficaz para nada autoriza a considerar que yo sé algo sobre la esencia del otro.
Es por esto que tenemos que empezar también. No sé si yo podré llegar a usar el lenguaje inclusivo, pero algunas cosas no digo más. Por ejemplo, no digo nada, no digo de ninguna manera que una persona es esquizofrénica. ¿Por qué? Porque esquizofrenia es una categoría teórica que inclusive puede desaparecer el día de mañana. Entonces, lo exacto es decir que es una persona diagnosticada como esquizofrénica, pero yo no puedo decir nada del orden del ser del otro. Es así. Y esto debe ser corregido en el lenguaje. Porque si no lo corregimos en el lenguaje, no lo corregimos en la cabeza. No es un neurótico obsesivo, es una persona diagnosticada con una estructura obsesiva. El proceso de diagnóstico lo hicimos nosotros. ¿Por qué lo hicimos nosotros? Porque nos sirve para determinada práctica. No nos dice nada sobre el otro. Y a esta altura de las cosas ni siquiera nos permite predecir demasiado sobre el otro. Y segundo, que tenemos que descentrar es un cierto posicionamiento de centralidad de nuestra práctica con respecto al destino del otro. Una práctica en salud es básicamente un momento de intersección entre personas. Esto lo dice de Sousa Campos. Intersección subjetiva, digamos, que tiene como eje central la lógica del cuidado. Y donde la curación, esto lo dice para la práctica de salud en general, la curación sucede como añadidura. Pero en esa práctica, en ese núcleo del acto en salud, sea el que sea, hay una parte que necesariamente es objetivante, porque nosotros tenemos que objetivar al otro para poder hacer una intervención científica, de gente, entre comillas, teórica. Y hay un núcleo, que es la parte del cuidado, que yo suelo decir es el núcleo de la hospitalidad, que no tiene precio, no tiene valor, no es cuantificable y de alguna manera reconoce este lugar de secundario del que está ahí para que el otro encuentre una forma de andar por el mundo, como dicen, ¿no? Bueno, esto es extensivo a sujetos singulares, es extensivo trabajo con comunidades, es extensivo trabajo con colegas, es extensivo con trabajo en instituciones, en épocas en las cuales, y voy a cerrar, voy a hacer un comentario. Fernando Ulloa es un autor que parece que agrada siempre de cosas sencillas de la vida, ¿no? Pero cuando yo empiezo a leer algunos filósofos latinoamericanos de pensamiento no occidentalizado y eurocéntrico, le encuentro una lógica de funcionamiento a la obra de Fernando Ulloa que es muy impresionante, en los puntos en los cuales se detiene. Por ejemplo, en el trabajo sobre la lógica de la ternura. Sí, ya terminé. Entonces, me parece que... Justo ahora no habla de la tarde. Sí. Justo ahora voy terminando. Entonces, cuando nosotros pensamos en el campo psi, yo le agregaría el campo psi como todo. Miren, en el arte se están borrando las barreras entre géneros y se están redefiniendo las barreras de género. En los géneros se están borrando las barreras entre géneros. En las teorías se están produciendo implicaciones muy interesantes entre campos teóricos y están apareciendo casi campos disciplinares nuevos. Por ejemplo, yo me vengo a enterar el otro día que no es lo mismo arte sonoro que música. Claro, todavía se enteró una cosa. ¿Esa música qué? No, esto es arte sonoro, no música. Bueno, porque el arte sonoro no es, qué sé yo, ya está más allá del... El arte también es música, Sí, obvio. Pero, bueno, ¿a qué viene esto? A que si nosotros tenemos que transitar prácticas en el campo psi, tenemos que aprender a transitar estas prácticas utilizando
las teorías como herramienta, renunciando a la idea de que esto nos da una respuesta absoluta, no hay absoluto, renunciando a la idea que nos da una respuesta absoluta, tratando de articular dialógicamente con otros campos de pensamiento afines, de manera tal que nosotros tenemos que redescubrir nuestras prácticas todo el tiempo. Lo contrario van a ser las prácticas que van a venir fuertemente estandarizadas, tanto en gestión como en prácticas clínicas, tanto como en situaciones institucionales. Por ejemplo, talleres que ya vienen prediseñados con traducción de otro idioma, por ejemplo, para hacer talleres de capacitación. Ustedes me dirán que no dije nada sobre la circunstancia específica que estamos atravesando ahora, y lo voy a cerrar porque alguna vez escribí un texto que se llamó Tiempos posmodernos, proceso de ajuste y segmental. Y muchas de las cuestiones que yo vi en ese momento, ese texto estoy tratando de actualizarlo ahora, muchas de las cuestiones que yo vi en ese momento se repiten ahora, casi les diría, de la misma manera. Las formas en que están apareciendo crisis al interior de la familia, crisis de desagregación social, crisis de identidades comunitarias, etc. Y otras son absolutamente novedosas. Está mucho más potenciado en este momento frente a las situaciones. Recuerden una cosa, el nazismo nació de la hiperinflación, fue el heredero de la muerte del dinero. Entonces, estamos probablemente atravesando una circunstancia donde ese polo de objetivación y subjetivación se transforma claramente en un polo de segregación o inclusión, y que atraviesa prácticamente el mundo, porque además ya no hay a dónde mandar los excedentes. Ustedes saben que Australia fue un país, que Inglaterra fue un continente, no un país. Fue un continente al cual Inglaterra mandó todo lo que le sobró de la revolución industrial. Mandó los presos, los ladrones, las prostitutas, los terroristas, exactamente, las mujeres que no tenían dote y no se podían casar y tampoco podían entrar al convento, todo lo que les sobraba. Era una película maravillosa que se llama La lección de piano. Todo lo que les sobraba lo mandó a Australia. Si Lombroso hubiera tenido razón, Australia sería un continente de delincuentes. Después, piensen cómo se configuró América Latina. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es el dolor y la ambición. Si algo unifica a América Latina, ¿por qué? Porque fueron pueblos sojuzgados, gente que huía del hambre, gente que huía de las persecuciones, personas que huían de las guerras, personas que huían de los programas, y algunos que vinieron a desarrollar acá, a hacer la América, digamos, a encontrar el dorado y a poder comprar posteriormente el título nobiliario que no tuvieron nunca. Y los que no llegaron así, llegaron traídos como esclavos. Y así se configura este extraño espacio del cual nosotros vivimos. Y sin embargo, cuando nosotros éramos, hasta hace pocos años, por ejemplo, nosotros creíamos que nosotros éramos todos descendientes de inmigrantes europeos. Los argentinos vienen de los barcos, era la frase, ¿no? Con el cual dejábamos afuera un sector importantísimo, incluyendo los orientales. Entonces, piensen en la configuración de un subcontinente que no tiene cómo segregar, porque venimos de la segregación. Ese es el punto. Cualquier segregación, un alemán puede decir que es ario y que puede fundamentarlo en algo. Nosotros venimos de la segregación. Este subcontinente es el subcontinente de la segregación. Entonces, quizás acá vamos a terminar construyendo alguna práctica y algunos actores fuertemente antisegregativos. Muchas gracias.